La música es la banda sonora de la vida. Melodías e historias que han acompañado nuestro camino. La música, cultura y lenguaje universal. Bienvenidos. Sin instrumentos y equipos que reproduzcan el sonido sería imposible escuchar cualquier pieza musical, el deleitarnos. Y en este programa, en el día de hoy, vamos a hablar precisamente de eso que hace posible, de esos aparatos que son factibles y nos ayudan a reproducir los sonidos que convertimos en música. Música para el oído, música para escuchar, no música para oír. Y de eso se han tratado todos estos especiales del canal Dominicano TV. Que aprendamos a escuchar y a conocer sobre ritmos. Don Augusto, como siempre, es un placer para nosotros contar con usted, el que nos hable de toda esta historia musical. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los equipos que hacen que esos sonidos se puedan reproducir. Bienvenido nuevamente y los micrófonos son suyos. Bueno, Hugo, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a todo el canal por la oportunidad, tanto a nivel personal como a nivel de que la comunidad, por diferentes medios, en diferentes sitios, se empape qué es lo que hay en la Casa Museo de la Música en Santo Domingo, Antioquia. Iniciemos con el rodillo. ¿Cómo funcionaba? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo se empieza a conocer? Si en Colombia o a Colombia llegó hace muchos años. ¿Y cuál es la función específica del rodillo? Creo que andamos por los años de 1900, 1904. Colombia no tenía fábrica de discos. Estaba, creo que la RCA Víctor en Nueva York. Entonces, la familia Bedud, que en su momento fue pionera, tenía la representación de la RCA Víctor en Colombia. Entonces, la gente grababa en estos rodillos, acá. Este ya está pues por el tiempo acabado, ¿cierto? ¿Cómo se oía? Con la manivela se le daba cuerda, etcétera, etcétera, para escucharlo. Pero no nos podíamos quedar en un rodillo, necesitábamos comercializar la música. Entonces esa música se mandaba en los rodillos a prensarla en discos de 78 revoluciones por minuto a la RCA Víctor de Nueva York, ¿ya? Y venía ya convertida para expenderla al público y comenzar a disfrutarla. ¿En qué? En las vitrolas, ¿ya? Esta vitrola, como ustedes ven, aquí está la manivela. Esta es una semblanza de las radiolas, aparatos pues ya hoy en día guardados, supremamente valiosos. Entonces, más o menos, este era fue como el inicio, ¿no? El rodillo y la vitrola, que tenía una aguja que parecía un clavo. Y eso acababa con los discos porque eso lo comía, pues, esto bien delicado, pues, y una aguja bien brava, entonces prácticamente acababa eso. Y aquí está la bocina. La bocina para poder expandir el sonido. Pero la manivela, ¿de cuántas vueltas estamos hablando para que la potencia nos durara? Eso era un cacharro. Uno le cogía el golpe a la nitidez a la voz y paraba de darle cuerda. Cuando de pronto veía que el cantante, entre comillas, se estaba cansando, había que darle más cuerda para que volviera la nitidez del disco. O como hacían las personas en los años 60, miraban detrás del radio de dónde estaba el cantante o el radioactor. Los famosos tubos. Los famosos tubos. Yo recuerdo que en mi pueblo había un señor de apellido Zapata, que trabajaba en el campo. Domingos asistía a un barcito que había diagonal a la iglesia y él prácticamente tenía que generar un empleo para poder atender las mesas. Tenía que poner una persona a que colocara los discos porque no se ponía sino un disco por cada lado. Después vino la revolución de la vitrola. Llegó el tornamesa para 78 revoluciones con un solo tema. Y después ese tornamesa se revolucionó y ya vino con una varillita en el centro en el cual podías poner tus 6, 7 discos y automáticamente caer. Como la música siguió avanzando en su desarrollo, ya llegaron los discos de 78, de 45 revoluciones por minuto, una canción por cada lado. Entonces ya los tocadiscos, los tornamesa, tenían que tener 2 velocidades para 78 y 45. Cuando aparece el LP,
En su primer formato, que era lo que llamamos los melómanos 4x4, pues obviamente ya los tornamesas tenían que cambiar velocidad para 78, para 45 y para 33. 4 canciones por cada cara. 4 canciones por cada cara. Después entendieron que con el mismo sistema podían ampliar a 6 temas y ya pues llegaron a tener hasta 8 por lado. Hay que tener en cuenta una cosa para los jóvenes, que a mí me interesa que los jóvenes capten y amen la música, de que en esto de las velocidades hay una cosa interesante. Nosotros los melómanos somos enfermos por amar, digámoslo así, entre comillas, el LP, o sea, el de 6 canciones por cada lado, el de 33 revoluciones. En algunas ocasiones le dice uno a un amigo, háblame despacio para poderte entender. El disco que más despacio gira es el de 33 revoluciones por minuto. Entonces es donde se capta mejor el sonido, porque sin entender mucho de tecnología, dicen los sabios que el sonido, que la grabación de ese tiempo era análoga, ahora es láser cuando llegó el compact, ¿no? Entonces, muy triste pero muy satisfactorio también saber que uno tiene algunos acetatos y que tiene la ocasión de tener muy buenas cosas en muy buen sonido. Que cuando llegó el disco compacto o el compact disc, la gente estaba acostumbrada al LP, buscar la canción en cada surco, y entonces llega el disco compacto y ya vino la, entre comillas, montañera, y con todo respeto, de buscar el lado contrario y por qué aquí no me está sonando ninguna canción. Don Augusto, retomando y antes de conocer el tornamesa, cuando llegaban los equipos había que buscar el técnico, porque desde luego que iban a fallar. ¿Qué pasaba en Colombia en aquellos años si un aparatejo de estos fallaba? ¿Por qué podía fallar y dónde lo mandábamos a reparar? Bueno, ¿por qué podía fallar? Porque se quemaba un tubo. ¿Dónde lo mandaba uno a reparar? Difícil. Lentamente yo creo que las necesidades de mercado fueron poniendo a la gente a investigar qué tenía por dentro para ver en qué podía fallar. Como cuando uno va ahora a un centro comercial en Medellín y dice, revisame este equipo. Y le dicen a uno, tiene un integrado malo. ¿Qué es un integrado? No sé, pero tiene un integrado malo, saben ellos. Lo mismo cuando existían los traganíqueles, o sea, los pianos, resultaron unos técnicos empíricos. Ahora vaya, consiga un técnico de piano, no se consiguen. Entonces eso devolvió un artículo poco apetecible, porque no hay quien lo repare, y si hay quien lo repare, no hay repuesto. Okay. Ya, los rodillos, esta también igual, que es una alusión muy importante, porque la Víctor hizo la publicidad disimuladamente de sus aparatejos, algunos recuerdan el famoso perrito, y esa es la magia de la televisión. Ahora vamos a conocer cómo eran o cómo son los famosos tornamesas. 78 revoluciones por minuto. Ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de tener todo compactado, emisoras de radio, disco compacto, memorias USB. En aquellos años todo el sonido salía de acá. Estamos hablando de 78 revoluciones por minuto. ¿Qué característica específica tenía ello? Como su nombre lo dice, giraba en el plato 78 veces cada minuto. Cuando llega el tornamesa o el tocadisco mezclado, 78, 45 y 33, quien manejara la música, digámoslo así, el melómano, el disc-jockey, exactamente, tenía que tener mucho cuidado para no ir a distorsionar el sonido poniendo una velocidad diferente a la del disco. Entonces esto duró mucho tiempo porque no había más que escuchar ni que escuchar. Nos contentábamos con los discos de 78. Hay un término acuñado que hizo mucho eco en el mundo o en Colombia, la música de carrilera. ¿Qué pasaba? Que en los pueblos no habían sino tocadiscos o pianos para 78 y posteriormente para 45. Entonces en las estaciones del ferrocarril, cuando llegaba el tren, se bajaban los vendedores de las fábricas de discos de Medellín a surtir a las personas que tenían o tornamesa o tocadisco, y a los que ya estaban progresando, iban más adelante y tenían piano o traganique.
¿Qué pasaba con el traganíquel? Que la gente comenzó a pagar por escuchar la música. Y más que pagar por escuchar la música, por escuchar la canción que quería. Porque acordemos que la gente llegaba con la monedita, se la echaba al casillero y se activaba un mecanismo eléctrico, diría yo, que le daba oportunidad de colocar las letras que correspondían al tablerito del disco. La canción seleccionada. La canción seleccionada. Este disco tiene un valor muy importante para usted. Lo trae de Londres. ¿En qué año trajo esta producción? No, esto no lo traje yo de Londres. Es un sello, un disco, sello Parlophone, y ese disco Parlophone era un sello inglés. Dentro de esas cosas que uno compra por allá en el año 95, se me presentó la oportunidad de comprar la música con la cual fundaron la Radio Santa Bárbara en 1960, la familia Ramírez. Que aún es vigente. Que aún es vigente, pero ya no es de ellos, porque yo hace poco, hace unos 6 meses o 7, llamé a decirles que yo tenía la música de 78 Revoluciones con la cual fundaron una emisora, y no de una muy buena gana me contestaron que ya la emisora no pertenecía a los Ramírez. Para mí es un orgullo tenerla, porque en el suroeste y en el oriente, en algunos pueblos, se escuchaba mucho en sus inicios Radio Santa Bárbara, y se escucha todavía, pero ya no de la familia Ramírez. Esta disquera, esta casa musical es muy apetecida por los coleccionistas. ¿Qué tiene en particular? Bueno, el tiempo. Estos son discos muy viejos. Decir que, es que miremos cómo, que yo no diría si degenerar o regenerar. Estamos en Londres, estamos en Nueva York, estamos en México, Argentina, Chile y Colombia. Entonces la música como que va caminando. Ya no había necesidad de grabar en Londres porque había en Nueva York. Ya no había necesidad de grabar en Nueva York porque estaban unos sellos disqueros en Estados Unidos, diferentes a RCA, o en el mismo México. Y de pronto, cuando se vio que la música era negocio, montó en la Odeón en Argentina y comienza a grabar. Ya inclusive interviene el mercado chileno, y Colombia, cuando decíamos en otro programa, Rojas Pinilla, entiende que la música puede dar plata, puede generar empleo y puede generar ingresos para los cantantes, ayuda a que graben en Medellín, evitando la importación de música de Argentina y de México. Y es que es algo que tenemos que agradecerle a él, al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde luego la incursión de la televisión en Colombia. Claro, año 54. Año 54. Exactamente. Entonces, dirían en su momento que un dictador nos va a quitar el deseo de escuchar. No, de alguna manera, creada la necesidad, creada la solución. De alguna manera aquí llegó música, yo no recuerdo, yo creo que fue en Radio Santa Bárbara o unas emisoras de Buenaventura, que yo también compré esa música en 78, y compré una música en 78 también de una emisora de Mariquita, Tolima, y otras cosas, pero yo creo que este disco fue comprado cuando la colección de Radio Santa Bárbara. Escuchemos un fragmento de ese trabajo que para usted significa tanto, es un tesoro, es valioso. ¿A quién escuchamos aquí? Creo que es la orquesta de Francisco Canaro. Era una pintada mariposa, pura y hermosa, linda y coqueta. Era de aquel barrio la pebeta, era de Rosal la mejor rosa, porque la bonita voló alto, con sus finas alas de papel. Estábamos escuchando un tango, de entre tantos tangos que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, y desde luego es inevitable relacionarlo con Buenos Aires, con la Argentina. Todavía en Buenos Aires, todavía en las ciudades argentinas se escucha con esa pasión, se interpreta, se baila el tango como hace algunos años. Lo que pasa es que los argentinos entendieron que el tango era un negocio. Entonces ya es un negocio para el turismo,
quien va a Argentina, yo no lo conozco, va con el sueño de oír tango, y va con la obsesión de ir a Caminito, y va con la obsesión de ir a tal sitio. Almagro. Entonces, exacto. Entonces el pueblo argentino o los comerciantes de ese campo entendieron que el tango seguía dando plata. Pero dicen los que han ido, los que han podido hacer el parámetro, que hay coleccionistas de tango más bravos en Medellín que en el mismo Buenos Aires. En el mismo Buenos Aires. Sí. Cuando se es detractor de un ritmo musical, por ejemplo, los que dicen es que ustedes, algunos dicen que la música moderna denigra a la mujer, denigra al ser humano como tal. Pero ¿qué podemos decir del tango cuando se habla del malevaje, del lunfardo, de las traiciones, de la bala, del asesinato? ¿Cómo nos se atreven a decirnos eso si siempre en los tangos, o por lo general en el tango, se escucha hablar de ello? De traición, de malevaje y de mujeres de la vida, entre comillas, mal llamadas vida alegre. Bueno, aquí en alguna ocasión, y voy a hablar con nombre propio, Leonardo Pizarro, un hombre jubilado de Fabricato, que ya viejo le dio por estudiar música en Antioquia y se dedicó a cantar tango, tuvo la ocasión de hacer una tertulia sobre tango y le puso un nombre que se me escapa en este momento, pero él quería mostrar cómo el lunfardo denominaba X parte de la mujer en un sentido peyorativo, en un sentido diferente a como vulgarmente se le nombra. Es decir, es que el lunfardo, hay libros sobre el lunfardo, yo tengo libros sobre el lunfardo, era un tema muy amplio. Ahora, si nos ponemos a mirar detenidamente, hay todo tipo de tangos, no habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Está exaltando la mujer. El retrato de los viejos. El retrato de los viejos está en el mismo lugar. Papá y mamá. Está al lado de un almanaque, como todas las composiciones. Hay un tango que llama Sonia, habla de una mujer en Rusia. Zulima Bella. Hay tangos muy hermosos. Hay también momentos de amargura, o cantantes como Alberto Echagüe, que se especializaron en cantar lunfardo. Y yo diría que a Echagüe hay que escucharlo con diccionario en la mano. Entonces hay de todo y para todos los gustos. Y que desde luego del lunfardo heredamos el lenguaje parlache, ese lenguaje que se apropió de algunos barrios de nuestro país. Y cuando yo estaba niño, joven, había el lenguaje de los camajanes. Decía uno la mamá, ya está hablando como el tal camaján. No, son cosas de mercado, son cosas de estudio, de análisis. La gente entendió, los cantantes, que podían interpretar tangos de malevaje, como decías ahora, tangos sublimes, tangos a la madre, tangos al padre. El bazar de los juguetes habla de un niño que tenía la ambición de ser un gran futbolista. El sueño del pibe. Pues hay de todo. Y es que afortunadamente, ya hablando un poco más también del español y de la expresión oral, tenemos la sinonimia. Podríamos decir que en los años 80 quien hablaba dentro de ese lenguaje parlache, el que decía sisas, parce, le daban una connotación peyorativa, usted lo mencionaba ahora, y fue Juan Esteban Aristizábal, quien se encarga de popularizar en todo el mundo el parce como un sinónimo de amigo, y no ser peyorativo. Y lo mismo ha sucedido con la música. No podemos satanizar que X o Y ritmo musical es malo o es bueno porque habla bien o habla mal. Cada uno, como usted lo expresaba, dentro de los géneros musicales, hace una alusión a lo bueno, a lo malo, a lo bonito y a lo feo. Y como estamos hablando de Juanes, acordémonos que la camisa negra es un tema de Octavio Mesa. Yo creo que el cantante más vulgar de la música de diciembre. Y es un homenaje que le hizo Juanes. Exactamente. Entonces todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto la música colombiana. Hay unos temas supremamente hermosos donde te subliman la señora que lava la ropa, las lavanderas, la sombrerera, Pueblito Viejo. Entonces hay de todo. Ahora, como te digo, insisto en que los pueblos, los países veían la forma de hacer música. El pasillo ecuatoriano, el vals peruano, la música de arpa del Paraguay, la arpa de Venezuela, las canciones de la Revolución Mexicana, que hay para todos los gustos.
desde Pancho Villa hasta nuestra generación. Exacto. Continuemos conociendo más sobre estos equipos que hacen que convirtamos ese sonido en música bella para el alma. Para nuestros televidentes, y podríamos hasta crear un concurso, ¿qué es esto? ¿Esto para qué sirve? Es una tapa, sin ser ignorantes ni mucho menos, don Augusto, y esto era un complemento del disco de 45 revoluciones por minuto. Un surco, otro surco, 2 canciones. ¿Cuál era la particularidad o cuál era la función de este elemento? Muy sencillo, que al colocar este elementico acá, el diámetro casara perfectamente en el tornamesa para evitar que naufragara, que quedara como una rueda suelta y no le permitiera a uno el sonido, y fuera de eso el peligro de que se dañara la aguja o el brazo del tornamesa. Hagamos la demostración sin y con para ver. Bueno, y antes de eso la pregunta, yo tenía toda mi colección musical de 45, discos de 45 revoluciones por minuto. Aquí se la recibimos. Y se me extraviaba este, llamémoslo adminículo, porque no conocemos el nombre. Quien lo conozca nos puede escribir al canal, nos puede llamar. Si se perdía, ¿qué hacíamos entonces? ¿Qué lo reemplazaba? Salir para Guayaquil, escribíamos en Medellín, o esperar que llegara el cacharrero al pueblo los domingos a poner sus cositas en el suelo, en el mercado, en los toldos, y si no lo tenía, encargárselo para la próxima. Aquí está Claudia de Colombia con Niega. Lo vamos a escuchar cómo era sin el adminículo, este pequeño aparatejo que permitía que escucháramos la canción, y también para que podamos darle a conocer al televidente cómo eran las revoluciones de 33, 45 y 77. Es cómo funcionaba. De hecho no va a sonar, pero para que nos diéramos cuenta cuando no existían. Es que no sabemos, don Augusto, ¿qué nombre le ponemos a eso? No, la cosita. La cosita, sí. Alguien que sepa cómo se llama la cosita. Los televidentes nos van a perdonar la ignorancia. Bueno. La cosita. Y acá, entonces, le ponemos la cosita. Y ahí sí nos suena. Y nos van a perdonar. Algún nombre tiene que tener, alguien que... Claudia de Colombia con Niégalo. Con un atenuante, ese es un sonido en 45 revoluciones por minuto. Ajá. Si por error lo poníamos en 78, miremos la distorsión. Y si lo pasábamos a 33, lo gangoso, distorsionaba también la voz. Ya saben los televidentes más jóvenes cómo hicieron las voces de las películas Las Ardillitas. ¿Por qué la reducción del tamaño? ¿Cuál fue la idea o el objetivo de hacer el tamaño del disco tan pequeño? Pues yo considero que como este era solamente un tema por cada lado y era una revolución más lenta, de pronto no necesitaba tanta pasta, entonces viene la economía del mercado. Y con el tiempo ya subieron a 2, ¿hasta cuánto? Un disco de 45, ¿cuántas canciones máximas? Yo creo que hay, yo no recuerdo, yo los tengo, más o menos, no recuerdo si son 4. Yo tengo varios de 2 temas y tengo algunos de 4, creo que de 4. Este tornamesa es más o menos finalizando los años 70, comienzos de los 80. Sí, esta marca es supremamente buena. Este tornamesa lo conseguí yo de segunda en el año 95, que era de Daniel Escobar Arango, el teclista del grupo Suramérica. ¿Qué funciones cumplía? Aquí vemos... Aquí tenemos, este no tiene sino para 45 y 33. Miremos que acá hay una, desafortunadamente se me dañó el amplificador, no debo prender, hay una lucecita que me marca la forma acelerada o desacelerada del plato. Ya. Este es una palanquita simplemente para tomarlo y descargarlo con cuidado para que no se vaya a golpear, porque recordemos que todos los días las agujas son más escasas y por ende más costosas. Esto es como una pesita. Esta es una pesa que uno se la gira, ojo, se la gira al tornamesa y mire, le va dando al brazo mayor o menor peso para que caiga en el disco.
¿ok? Últimamente he visto en el mercado unas pesas que ponen acá en el punto central para que el disco quede más fijado al plato, o sea que juegue menos como veíamos allí en el disco. Okay. Tengo un recuerdo de mi infancia, don Augusto, y no sé por qué llegué a ver tapas de gaseosa. Ah, bueno, ¿Cuál era la función? Usted me tiene la solución a la cosita. La tapa de gaseosa. Tiene que ser que servía para eso. Ya. Entonces las tapas de gaseosa eran benditas. Servían para hacer cascabeles para diciembre, para los villancicos, para las novenas. Y ya usted Y también para que los discos de 48 no giraran en una forma loca. Sí, porque era más fácil hacer el rotico en la tapa, incrustarlo acá y permitir que el disco no girara a la loca. Los tornamesas nos acompañaron con su furor más o menos hacia finales de los 80 y todavía me... Ríase lo que lo va a contar, y yo lo tengo tengo la foto en mi celular de un tornamesa que están vendiendo en España. 60 millones de pesos. Un tornamesa. El tornamesa sigue existiendo, porque ¿qué tal que no? Ah, no acaban con nosotros, entonces ¿qué vamos a ir nosotros los tornamesas? Por eso es tan delicado el manejo con esto, porque las agujas no es fácil conseguirlas ya. Claro, de hecho algunos artistas, entre ellos Aterciopelados, sacó un trabajo discográfico también en LP, tratando de recordar, de rememorar esa nostalgia por el LP. Por Síndrome de la nostalgia. Síndrome de la nostalgia, como lo llama usted. ¿Qué viene después de este tornamesa? Bueno, pero antes del tornamesa, acordémonos que hay dos cosas muy interesantes, que son los lectores de tacos, los lectores de cinta. Vamos a conocer los dos aparatos. ¿Qué es este aparatejo, don Augusto? Aquí tenemos una cinta. ¿Cuál era el proceso para que la música se pudiese escuchar? Bueno, ese proceso, esta es una cinta electromagnética. Miremos cómo era la cuestión de los mercados. Esta marca Bass Química, recordemos que era alemana y que a lo último terminó con productos químicos, ¿no? Entonces esto sería, pues digámoslo así, un lector de cintas electromagnéticas. Entonces viene los dos sitios para colocar la cinta y el recibidor de cinta, digámoslo así. El papá de los casetes. Yo diría que sí, esto es prácticamente un cassette donde está una parte llena, digámoslo así, otra vacía que recibe. Entonces esto era yo diría que un cassette grande. Aquí lo tenemos. Yo esto lo conseguí a través de un programa en la emisora de la Universidad de Medellín. Me llamó un médico del barrio Las Palmas y muy gentilmente me lo regaló, ¿ya? Entonces aquí tenemos la caja con la cinta. Había gente muy curiosa, entonces aquí está el contenido de ese diciembre, no recuerdo, pensé que tenía la fecha. Aquí está el contenido. Entonces, ¿qué pasaba? Se colocaba acá, ya. ¿La cantidad de canciones dependía del tamaño o esto era un tamaño No, estándar? generalmente esto era un tamaño estándar. Entonces se pasaba por acá, recibíme allá Hugo, Sí, claro. y en otra cinta, en otro carretel, perdón, se recibía. Tenemos acá, ¿ya? Se enredaba, digámoslo así, y se adhería acá. Entonces, básicamente la misma función de una grabadora. Una grabadora. Y aquí se reventó. Bueno, cosas del tiempo. Pero este más o menos el sistema. Este era el lector. Aquí tiene los diferentes botones para darle start, para avanzar, retroceder. ¿Él tenía la capacidad de reproducir por sí mismo el sonido o necesitaba equipos? No, este tiene la capacidad de recibirlo. Esto es eléctrico y de pilas. Por debajo está el espacio para las pilas. Acordémonos de la eficiencia que había de energía en otros tiempos, entonces permitía los dos formatos. ¿Qué tamaño de pila? Tamaño gigante. La más grande que existía y que... Como la que usaban nuestros campesinos en las noches de bohemia, digámoslo así. ¿Qué tipo de música tiene en su... Esto tiene, yo recuerdo, digamos, aquí está la lista, ¿no? Interesante. Carreta 1. Sinter General, variedades, garzonicollazos, temas famosos con los diplomáticos, la malagueña con Percy Reid y su orquesta, música de Cuba, y está garzonicollazo.
Y mira que a pesar de ser un equipo bastante oneroso, bastante grande, igual tenía la posibilidad de transportar. Sí, por eso era de pilas. Entonces permitía que uno se desplazara con su aparatico y uno era el IN, el Chacho. El Chacho. Claro, Años 50, tener sonido propio. Sí, yo creo que esto es de la década del 50 más o menos. Y esto es también lo que en algunas épocas se utilizó como el famoso deck, era unos tacos, también en las emisoras de Medellín se llegaban a utilizar y cada uno conservaba un comercial, una pauta publicitaria. Sí, se acostumbraba mucho. Este, por ejemplo, es un taco, yo lo conseguí, no recuerdo dónde. Pérez Prado. Hagamos un parámetro de lo que evoluciona la música a través del tiempo. Este hablábamos que era un taco y podemos mirar acá, solo tenía 4 discos. Pérez Prado. Este es un disco duro de 2 teras y la capacidad es más o menos de 600.000 temas. Eso es lo que uno se pone a mirar. Entonces, por eso también se acabó la música. Y tanto el tamaño como el peso. Claro. Entonces, si usted se pone a mirar un DJ que tenga unos picos en Acosta, como hablábamos ahora, tiene un disco duro con 200, 300, este es de 2 teras, no sé qué es tera, y le caben alrededor de 600.000 canciones. Esto, que es prácticamente el mismo tamaño, tenía así 4 canciones. Estamos hablando de 2.000 gigas. O sea, bueno, ustedes que manejan esa tecnología tienen más conceptos sobre eso. Entonces, esa es la evolución de la música. ¿Por qué se ha acabado la música? ¿Por qué se acabaron los artistas? Entonces, no sé. ¿Y cómo era el funcionamiento? Bueno. También aquí podemos apreciar que también manejaba el mismo sistema de la cinta. Exactamente. No, simplemente a uno le marcaban la pauta. Por acá lo introduce acá. Esta es una marca muy fina, que es la marca Fischer. De las grandes marcas y de las marcas finas en sonido, simplemente pesado. Se presiona para que entre allá y listo. Y por acá se toca cuando se expulsa. Estaba mirando ahora la necesidad de que esto tenga un amplificador, porque en ningún momento tiene energía propia, pero como marca es buenísimo. ¿Qué tenía la posibilidad de algunos de pronto ecualizadores? Sí, tenía la cantidad de ecualizadores, contadores para mirar la capacidad, la forma de los altos y los bajos, la orientación de los bables, si se inclinaba por el izquierdo o el derecho. Tenía varias particularidades, pero yo tuve personalmente de estos en el año 68. Ya eran rezagos, o sea que este aparato también es de la época de los 50. Y les cuento a los televidentes que tuve la oportunidad de cambiarlo y es muy pesado. Muy pesado. Pensar que era una maleta y tenía la posibilidad de transportarse, es muy pesado. Y este también es muy pesado. Bueno, entonces, ¿qué sigue después? Tenemos la grabadora. Ya, no sé si habrá necesidad de bajarla. La grabadora para cassette. Acordémonos que también hubo evolución de los cassettes. Estaba yo en un pueblo del Cauca, Timbiquí, pasé por una cacharrería y el señor se burló de mí. Señor, ¿tiene cassette? Risa la de ese señor, porque ya cuánto hace que el cassette pasó. Sin embargo, yo me doy el lujo de tener más o menos unos 40 o 50 cassette virgen. Entonces decía yo que evolucionó y acordémonos que el cassette vino para 60 minutos. Entonces ya el Chacho en su momento y en su concepto elemental, el que tenía cassette de 90 minutos era orgulloso. 45 por lado. Exactamente, pero también uno le criticaba, pero es que ese cassette es muy pesado, ese cassette para arrastrarlo, la grabadora se debilita mucho. Y enreda. Y acordémonos los que manejamos los cassettes, la forma como lo corría uno, con un lápiz. Por un rotico lo evolucionaba. Entonces, esa es una de las tantas grabadoras. Hubo otro aspecto muy importante en la música, como son los equipos de sonido. Yo no sé, ahí está, eso es como un integrado. Tenía espacio para grabar los discos, tenía espacio para los compas. Primero llegó el espacio para un compas, llegó el plato para 5, tenía radio, tenía ecualizador, entonces comenzó la innovación. Y por allá más o menos hacia inicios, mediados de los 90, recordamos también la grabadora compacta que uno podía cargar, el Dixman o el Walkman, que también teníamos la posibilidad de... allá arriba, pero ahí exactamente, es el Walkman. El Walkman, podemos apreciar.
y uno lo que hacía era, aquí tenía el soporte y esto se iba a hacer deporte, se iba para la calle y esa era la posibilidad que te ofrecía el Walkman. Luego viene el Discman, que ya era con un disco compacto. ¿Podemos mirar un Discman? Claro que sí. Hablábamos entonces ahora del Walkman, ahora ya luego pasamos al Discman. Hubo unos más compactos y como se lo menciona ahora, el chacho de la película tenía el Sony, el Sanyo, el Zenith, el Panasonic y que fueron innovando y cada día reduciendo su tamaño hasta lo que conocemos el día de hoy. Esto era el Discman y tenía la posibilidad de un solo CD, también ecualizadores. Este no tiene para emisoras. No, pero sí tiene para leer memorias. Para leer memorias. Entonces, de la innovación, como decías Hugo, era exclusivamente para oír un compa. Después, en los equipos integrados, apareció el equipo de sonido con los 5 espacios para 5 compas. También fue pasando de moda. Y luego llegó este Discman con lector de memoria. De todos estos artefactos, si tenemos que llamarlos tecnológicos Sí. según la época, rápidamente, ¿con cuál se queda? Las bondades que tenía uno para usted, tanto el sonido como el desgaste lógico que podían tener estos equipos. Porque podemos decir, en el tornamesa, las agujas y el brazo. Desde luego las caseteras se iban ensuciando, la música iba disminuyendo su capacidad. Las bandas se dañaban, las bandas se de la reventaban. grabadora se reventaban. El Discman también, el rayo láser también se daña. Se ensucia. Se ensucia. ¿Con cuál de todos estos artefactos tecnológicos que afortunadamente nos han ido acompañando a lo largo de la historia musical se queda don Augusto Arango? Siguiendo con el síndrome de la nostalgia, el tornamesa para 33. Definitivamente. ¿Qué es lo que hace que los nostálgicos de la música lloren con el scratch de un disco? El recuerdo. El recuerdo, la memoria. Lo que pasa es que ese scratch se queda en la memoria. Entonces, cuando yo oigo, por ejemplo, Tu duda y la mía de Olimpo Cárdenas, y lo oigo, puede ser en el mejor sonido, pero recuerdo y me remonto al síndrome de la nostalgia, y yo lo escuchaba en la escuela y sentía el scratch, las veces que yo oiga Tu duda y la mía de Olimpo Cárdenas, me remonto al momento en que yo lo escuchaba con el scratch. Es evocador, es nostálgico, es añorador. Ese scratch para nuestros televidentes es como cuando usted está en su casa fritando papitas. Ese sonido que emite el aceite es el scratch. Y algo muy anecdótico en la radio, cuando todavía existía... Perdón, hago una claridad, este también tiene para video. También tiene para video, aquí está la pantalla, para video. las pulgadas. Una anécdota de la radio nuestra de aquellos años 60, 70, es que al disc-jockey o montadiscos, como realmente es el nombre que debe recibir, se le rayaba el disco. Y uno escucha a la mamá que le dice al peladito, a usted se le rayó el disco, porque era cuando uno escuchaba una canción y se quedaba, y se quedaba, y se quedaba. Y era muy lógico y era muy recurrente que ocurría con los discos. Sí, por eso era tan delicado el manejo de los discos. El manejo de los discos. Un baile, pero yo manejo la música, porque uno llevaba los long play, porque ese era otro chacho, el que cada diciembre tenía el lujo de comprar los discos de moda que salían desde agosto o septiembre. Es que volvemos con el síndrome de la nostalgia. Los discos que marcaban el mercado de ese diciembre comenzaban a sonar desde agosto o septiembre. ¿Ya? En septiembre se nota o se escucha o se huele que viene y llega diciembre. Tenemos la memoria USB, todos ya la conocen. Sí. Las plataformas digitales donde uno ya sintoniza, escucha, paga por escuchar música. Vislumbrando y siendo futurista, ¿qué vendrá después en la tecnología? ¿Cómo se imagina usted la música en 10, 15 años, hablando desde la tecnología? Yo no me la alcanzo a imaginar. Pues si yo en ese disco duro guardo 500.000 canciones, ¿hacia dónde puedo llegar? Entonces yo coloco esto en un computador portátil, lo pongo a sonar, lo programo, dejo de ser yo para convertir la música en un objeto invisible, en un objeto que no necesita manipulación. No sé, yo me cuestiono. Es decir, yo me quedo hasta que muera con mis acetatos. Ya conocimos los equipos que hacen posible la música. En próximos programas
Vamos a conocer de esos géneros musicales que enamoraron, que nos atrapan y que nos atraparán por siempre a todos los que disfrutamos con la música. El anterior programa fue realizado con una finalidad educativa y no comercial. Dominicano TV, una costumbre para ver.